Mil gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos los asistentes. Cordial saludo extensivo de parte de todo el equipo de Córdoba. Para dar inicio a esta webinar, solicitamos a todos los asistentes mantener los micrófonos y las cámaras apagados, ya que esto nos permite una mejor conectividad, y adicionalmente a ello también aclaramos que las preguntas que se puedan presentar se van a resolver al finalizar entonces este webinar, y se va a dar la opción, se va a habilitar la opción en el chat que se encuentra en la barra de herramientas que se encuentra abajo. Ahí podrán hacer uso de esto, y las preguntas inicialmente van a ser respondidas por el doctor Carlos Hernán Godoy y el doctor Francisco Uritica. Les agradecemos también que nos envíen el nombre de la persona y de la empresa por medio de la cual está realizando la pregunta. Así las cosas, entonces bienvenidos a este webinar y nos alegra poder contar con la participación de todos ustedes el día de hoy. Para la firma Godoy Córdoba Abogados es un honor tenerlos entonces acá y presentar este webinar de la mano de AmCham. Entonces doy la palabra al doctor Carlos Hernán Godoy. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carlos, Ricardo, Mariana, del equipo de AmCham. Una vez más tenemos el privilegio de poder hacer equipo con ustedes como institución que agremia importantísimas empresas de nuestro país, que le apuesta a Colombia y que le apuesta a que vamos a salir adelante. Es, como dijo Carolina, muy honroso y muy retador tener presentes en el webinar representantes del empresariado antioqueño y caldense que tanto han hecho por nuestro país. Y en ese sentido estamos muy motivados, muy deseosos de compartir esta hora y que nos quede ganas de volvernos a ver. Hemos seleccionado una agenda de temas que la ven en este momento proyectada. Y antes de darle la palabra a los varios miembros de nuestro equipo que hoy hablarán y presentarán los temas, queremos hacer un par de reflexiones. El editorial o carta del director del periódico Portafolio del día de ayer nos parece que refleja lo que es el desafío que tenemos entre manos. El titular se llama Al rescate de las empresas. Al rescate de las empresas es la prioridad en este momento país. Por supuesto, la salud lo ha sido y no dudamos que ha merecido toda la atención que se le ha dado, pero en este momento el rescate de las empresas que se vieron enfrentadas a unas realidades totalmente imprevistas, que las obligaron a muchas a apagar motores y que están en este momento tratando de reanudar gradualmente su operación, es la prioridad. Nosotros creemos que el gobierno ha tenido muy buena intención de concentrar la mayor parte de los esfuerzos económicos y gubernamentales en el tema salud y vida, y eso no lo discutimos. Pero sí estamos convencidos de que ha faltado un poco más de generosidad y focalización en las ayudas y la comprensión sobre lo que las empresas están viviendo. Dice el doctor Francisco Miranda, que es el director del periódico Portafolio, que los programas de subsidios para pagos de nómina y primas, que es uno de los temas que trataremos hoy, en su primera fase cubrieron casi 100.000 empresas por 850.000 millones de pesos. Eso parece mucho dinero y parecen muchas empresas, pero no es suficiente, porque en un primer momento el gobierno privilegió los créditos y no los subsidios, y a un sistema productivo que no se le permite operar
o que tiene que operar con las restricciones que lo ha tenido que hacer el empresariado colombiano. No se le puede decir simplemente que se le presta platica, porque esa platica hay que pagarla. Lo que el empresariado colombiano, como el del mundo entero, necesita es subsidio. Necesita es que le inyecten dinero. Y las cifras que por ahora nuestra economía ha brindado, hay que agradecerlas, pero son poco, son poquitas. Y 3 meses no es suficiente. La CEPAL, que como todos saben es la agencia que mira la economía de nuestro subcontinente, dice que por supuesto no pueden ser del mismo tamaño los subsidios para las grandes empresas que para las pequeñas y medianas y micros. Se dice que los subsidios deberían haber sido entre el 60 y el 80% de los costos de esas nóminas de las empresas pequeñas. Y ahí nos parece que va a tener que hacer el gobierno nacional un esfuerzo mayor en el tiempo que viene. Decía el periódico hoy, al empresariado colombiano, según datos de la ANDI, le queda un mes de caja. Un mes de caja. Y eso no lo podemos solucionar simplemente con préstamos bancarios. Entonces, nuestra invitación cordial en este momento es a que recorramos estas medidas que ha tomado el gobierno nacional a nivel de regulación del trabajo mismo, como de subsidio y apoyo a las empresas. Pero nuestro mensaje es que las MIPYMES de nuestro país, que son, por supuesto, en AmCham, Antioquia y Caldas, un porcentaje también muy significativo de afiliados, necesitan más apoyo, porque si no, lamentaremos luego cuando se empiecen a marchitar. Entonces, encomendándole a nuestro Señor que ilumine a nuestros gobernantes, demandamos más esfuerzo de apoyo al empresariado y demandamos soluciones estructurales en temas como la reforma laboral que se hace imperativa y que requiere además un tratamiento diferencial y más comprensivo del músculo financiero limitado que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas. No podemos seguirle pidiendo los mismos esfuerzos a nivel de salarios y prestaciones a la panadería de la esquina que a la multinacional de productos del trigo. Y eso, lamentable, es lo que está pasando en Colombia. Prometí no emocionarme porque estos temas realmente me tocan mucho la fibra profesional y emocional. Entonces, Carolina, que nuestros compañeros empiecen a compartir con los afiliados de AmCham los temas preparados. Muchas gracias. Por y valiosa intervención. Entonces, así las cosas, procedo a presentarles la agenda del día de hoy. El día de hoy trataremos varios temas por parte de los abogados de la firma. Entre ellos están las jornadas de trabajo, quienes serán presentadas por el abogado Efraín Fernández, el trabajo en casa, quien será presentado por Laura Buritica, los auxilios de conectividad, quien va a ser presentado por el abogado Yatsin Chía, y los subsidios para la prima, que va a ser abordado entonces por Amaranta Lara. Posteriormente vamos a tratar los subsidios para los trabajadores, en este caso con los contratos suspendidos, y este lo va a tratar Laura Valderrama. Por último, entonces cerraré yo haciendo una breve introducción sobre el tema de beneficios de pago para la nómina PAE. Damos entonces un cordial saludo y bienvenida entonces al doctor Efraín. Carolina, muchas gracias. Pues buen día a todos. Espero que esta sea una jornada gratificante y que podamos evacuar estos temas y pues resolver las inquietudes que ustedes tengan. Yo abro con un tema, digamos que relativamente sencillo, que fue introducido dentro del decreto 770 y fueron un par de variables que nos dio el gobierno nacional en cuanto a la implementación de jornadas. Aquí hay algunos puntos que hay que tener en cuenta y los que tenemos que partir. Lo primero es que lo que hizo el gobierno nacional en este caso fue trabajar con un par de jornadas que ya se encuentran dentro de nuestra legislación.
¿En dónde? En el artículo 161, los literales C y D. Entonces, digamos que nos amplió un poco más. Y lo otro que quiero que tengan en cuenta es que de alguna forma esto va a terminar siendo como el abrebocas a lo que eventualmente consideramos nosotros, el gobierno va a empezar a desarrollar en cuanto a temas de jornadas laborales. El gobierno a través de iniciativas de reforma laboral que esperamos que se den pronto, o ya a través de vía legislativa, pues como tal el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque finalmente creemos que es parte de lo que necesitamos o necesita la empresarial de nuestro país para poder optimizar su labor. Entonces, entrando en materia, como les decía, nos remitimos a dos normas específicas del Código Sustantivo del Trabajo, donde artículo 161, literales C en el primer caso y D en el segundo. El decreto 770, que fue emitido hace unos días, en su artículo 4, estableció la primera modificación, y es que tomó la jornada que aparece en el literal C, que es la que nos establece la posibilidad de generar turnos rotativos, ¿cierto?, de 6 horas, con una intensidad máxima de 36 horas a la semana, sin que deba mediar el pago de recargos nocturnos o dominicales para poder efectuar actividades sin solución de continuidad, y nos dio un margen de maniobra un poco más amplio y nos dijo, mire, usted ya no va a usar solamente jornadas de 6 horas, o sea, la ecuación no va a ser solo 6 por 6, 36. Yo le voy a permitir que usted se extienda un poco más y llegue a jornadas de 8 horas. Ahí tenemos un tema, y es que matemáticamente al final pues no me dan las 36 horas, me queda una brecha de 4 horas que tengo que ver ya dentro de la implementación cómo hago para cubrir o cómo hago para poder entrelazar mis jornadas laborales y mis turnos de trabajo, pero nos permitió hacer esa expansión. Entonces yo, en la aplicación de esta variante que nos dieron, de esa norma, lo que puedo hacer es tener personas que me trabajen 8 horas diarias, tener 3 turnos para cumplir con esas 8 horas, dar las 24 horas que necesito dentro de la jornada, sin pagar los recargos nocturnos y eventualmente sin pagar los recargos dominicales, llegando a una intensidad máxima de jornada laboral de 36 horas. Ahora, ¿qué condicionamientos tengo? El primero, nos dice la norma que esto se debe hacer de mutuo acuerdo, que es algo que también está en la norma originaria. Nos dicen también que no tengo que realizar una modificación al reglamento interno de trabajo para poder implementar eso, porque digamos que a partir del decreto y con un tema de contingencia, lo puedo hacer. Tengo esta posibilidad abierta temporalmente y es mientras subsista la emergencia sanitaria, que de momento va hasta el 31 de agosto, según la resolución 844 del Ministerio de Salud. El propósito de todo esto termina siendo disminuir la circulación masiva de personas y darle a los trabajadores más días de descanso. ¿Para qué? Precisamente pues para sacar a la gente de las calles, sacarla un poco de los lugares de trabajo, para propiciar el distanciamiento social y evitar, digamos que mayores problemas en cuanto a temas de contagio. Como les decíamos ahorita, realmente esto termina siendo una variación de la norma original que nos da un poco más de flexibilidad. Entonces, esa es la primera. La segunda norma, nos vamos ya en el artículo 5 del decreto 770 y nos vamos como referencia al literal D del artículo 161. En el literal D del artículo 161 lo que encontramos es la jornada flexible, que es esa jornada que me permite a mí tener una especie de bolsa de horas, de 48 horas semanales, que yo puedo utilizar ampliando y comprimiendo, siempre y cuando me mantenga en el margen de 4 a 10 horas, ¿cierto? Entonces, lo que nos están diciendo acá es, mire, vamos a dar un poquito de flexibilidad al tema. Váyase hasta las 12 horas. Se puede llegar a trabajar 4 días a la semana, 12 horas. Cumple con eso, las 48 horas que le permite normalmente la jornada flexible, ¿cierto? Y sacamos nuevamente a la gente de esos escenarios como es el transporte público o el mismo lugar de trabajo, manteniendo la intensidad horaria en favor del empleado, 48 horas. Esta jornada también se debe dar de mutuo acuerdo, no es necesario modificar el reglamento interno, también estará vigente mientras persista la emergencia sanitaria. El propósito, como les decía, es propiciar el distanciamiento social y termina siendo también una alternativa adicional a la norma base de jornada flexible que nos da ese margen entre 4 y 10 horas diarias y pues en este caso se nos genera la ampliación hasta las 12 horas. Esta norma, en su parágrafo, incluye también una estipulación particular y es que viene y nos dice que los recargos nocturnos, dominicales y festivos, el pago podrá diferirse de mutuo acuerdo entre las partes. Entendemos que esta es una medida para aliviar un poco el flujo de caja de los empleadores y que este pago posterior se podrá dar teniendo como fecha máxima el 20 de diciembre del año 2020. Entonces tenemos estas dos normas, como les decíamos, muy claro
muy importante, perdón, tener claro que son variantes de normas ya existentes en el código. Para tener un entendimiento un poco más completo del funcionamiento, pues tenemos que acudir a esas dos normas que están en el artículo 161 y entender simple y llanamente lo que al final nos están permitiendo. En el primer caso, llegar a 8 horas diarias, no solo a 6, y en el segundo caso, llegar a 12 horas diarias y no solo a 10 como inicialmente lo decía la norma. Gracias, Caro. Muchas gracias, Efraín. Entonces seguimos ahora con la abogada Laura Uritica. Les pido el favor porque nos están escribiendo por el chat que se ha escuchado a veces en ocasiones un poco bajo, que mantengamos un tono de voz un poco más alto. Gracias. Sigue, Laura. Listo, Caro, muchas gracias. Confírmame, por favor, si me estás escuchando bien. Perfecto. Listo, gracias. Bueno, entonces a continuación viene este tema que es el de trabajo en casa, que está tan de moda. Continuemos, por favor, a la siguiente diapositiva, porque les queríamos comentar que frente a este trabajo en casa, se expidió la circular 41 del mes pasado por parte del Ministerio del Trabajo. La primera anotación importante para conocer es que este trabajo en casa no está regulado como tal en una ley, en una norma, y por ende, pues el ministerio saca una circular con algunos parámetros. Lo que sí tenemos regulado hoy en día es el teletrabajo, pero el teletrabajo se diferencia de este trabajo en casa, home office, trabajo remoto del que se está hablando al día de hoy. Sobre el teletrabajo sí tenemos la ley 1221 de 2008, varias regulaciones que tratan del tema. De hecho, esta ley se expidió con el propósito que existieran más teletrabajadores, de promover este teletrabajo. Pero les voy a mostrar qué ha sucedido realmente con este asunto. Para eso traje un par de recortes de la revista Dinero. Miren este titular que sale. El 50% de las empresas del país no estaba preparada para el teletrabajo. Un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana reveló que 1 de cada 2 empresas en Colombia no contaba con políticas o esquemas de trabajo remoto antes de la pandemia. Este primer anuncio que nos muestra, definitivamente el teletrabajo sí existía, pero las empresas no estaban preparadas para esto. No se estaba preparado para una pandemia y mucho menos en considerar que todas las personas estuvieran trabajando desde sus casas. Miren el siguiente artículo también que queríamos traer a colación, también en la revista Dinero, por parte de uno de nuestros socios de Godoy Córdoba, el doctor Santiago Martínez. Les recomiendo incluso leer mucho este artículo porque es bastante interesante y nos menciona lo siguiente sobre las reglas de juego del teletrabajo. La actual coyuntura nos deja claros 2 aspectos. Primero, la reglamentación fracasó en su intención de promover el teletrabajo, pero el mundo laboral quiere y puede generar dinámicas para fortalecer el trabajo remoto. Entonces ya incluso se han visto en estos artículos de opinión que el teletrabajo como tal no se estaba logrando o esta ley 1221 no logró su intención real de promoverlo, pero que sí, a raíz de esta pandemia estamos viendo nuevas dinámicas para este trabajo en casa. Adicionalmente queríamos traer algunas cifras para ustedes. Estas cifras se elaboraron por parte del CESLA, que es el Centro de Estudios Sociales y Laborales. Es un centro de pensamiento dirigido por la ANDI. Este estudio es del año 2019 y nos divide 3 sectores. Aquellos según la ocupación de las personas, aquellos que no pueden teletrabajar, que sí pueden hacerlo y que pueden teletrabajar, pero ocasionalmente. En aquellos que no pueden teletrabajar tenemos, por ejemplo, temas de vendedores ambulantes, empleadas domésticas, conductores. En aquellos que sí lo pueden hacer son más las personas que hacemos un tema más de prestación de servicios, como nosotros los abogados, contadores, economistas, docentes. Y en el grupo que podían teletrabajar, pero parcialmente, tenemos, por ejemplo, arquitectos, escultores, pintores, bibliotecarios, secretarias. El CESLA muestra este primer estudio
Y si pasemos por favor a la siguiente, también lo hace según el sector económico. Entonces, miren lo interesante. Aquellas personas que no pueden hacer trabajo en casa y aquellos sectores que no lo pueden hacer, ponen dentro de los primeros el de construcción, el de hoteles, el de industria manufacturera, y justamente por esto se entienden las decisiones del gobierno de ser los primeros sectores en que empezaron a habilitar para reactivar la economía. Finalmente, de este estudio del CESLA, lo que se concluye es que de los 22 millones de colombianos que hoy en día somos la fuerza productiva del país, un 61% no puede teletrabajar, pero nos mencionan que, según este estudio, más de 3 millones de trabajadores pueden llegar a estar con teletrabajo. Adicionalmente, esto se complementa con cifras del MINTIC, quienes para el año 2018 decían que 122.000 teletrabajadores estaban en ese momento operando con esta forma de trabajo. Eso son 122.000 de 22 millones. Es muy, muy poco. ¿Y qué nos ha mostrado la pandemia? Hoy en día, más o menos, más de 4 millones de trabajadores estamos teletrabajando. Entonces, todos estos estudios nos han mostrado que efectivamente había un número mayor de personas que podíamos teletrabajar, pero que con las normas que teníamos de teletrabajo no estaba siendo posible hacerlo o las empresas no lo estaban acogiendo. Debido a eso, como les comenté, se genera entonces la circular 41 del Ministerio del Trabajo, y esta circular, ¿qué nos menciona? Esta circular nos dice primero que es aplicable para el sector privado. Adicionalmente, es importante también señalar que el artículo 6 de la ley 1221 dio como un lineamiento inicial frente a las personas que son consideradas trabajadores en casa o trabajadores remotos. Y dice que son aquellos que ocasionalmente desarrollan su trabajo desde su domicilio o en un lugar distinto al centro habitual de trabajo. Miren que resaltamos esta palabra de ocasionalmente. En este caso se entiende que por el estado de emergencia es un estado ocasional y por ende nos encontramos en trabajo remoto. Sin embargo, también nos queda la duda porque decimos, bueno, ocasionalmente, ¿hasta dónde nos puede llegar si llevamos ya más de 100 días en nuestras casas? Pero por ahora lo cierto es que nos cubre este trabajo remoto. Y también debemos aclarar que esta circular no tiene la vocación de modificar la ley, son unos parámetros iniciales, no tienen la fuerza de ley ni son vinculantes, pero sí son unos parámetros interesantes que plantea el Ministerio del Trabajo. Y asimismo, pues dentro de la misma circular es claro que el Ministerio debe indicar que no aplica para teletrabajadores, considerando pues la diferencia de estas figuras. Por otro lado, la circular se enfoca en 4 temáticas. Vamos a iniciar con la primera, que es la de relaciones laborales. Frente a esta temática, ¿qué nos dice la circular? Nos dice, mire, lo primero es que esta modalidad de trabajo en casa no implica que haya una modificación de otras condiciones que usted solía tener en sus empresas contractuales, como por ejemplo, ilegales, como por ejemplo son las licencias, los permisos, los procesos disciplinarios que veníamos adelantando. Eso continúa igual. Así tengamos nuestros trabajadores desde casa. Lo otro que nos menciona es, frente a estas relaciones laborales, es que las funciones deben ser las mismas o sustancialmente las mismas, salvo que se hayan acordado ciertas modificaciones. No significa que por el hecho de trabajar en casa, pues cambie radicalmente lo que yo venía haciendo desde la oficina. Por otra parte, menciona que el salario no cambia por el simple hecho de ser trabajador en casa. Sin embargo, aquí es importante hacer una anotación, y es que no es del todo clara la circular frente al hecho de salario, ya que pues también sabemos que existen salarios extraordinarios, salarios variables, y estos sí pueden verse impactados a raíz pues que la persona está trabajando desde casa y que puede no generarlo o generarlo en otra proporción.
La circular también menciona que se debe garantizar el descanso efectivo y que se debe tratar de evitar solicitudes o requerimientos fuera del horario laboral o en días de descanso, salvo contingencias que deben atenderse de manera prioritaria. Para esto es clave que logre regular que el trabajo en casa se dé dentro de la jornada laboral como tal. No solamente para verificar en qué momento puedo hacer los requerimientos o en qué momento puedo solicitar que se atiendan de manera prioritaria, sino también para asuntos como, por ejemplo, horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos. Si yo tengo una jornada claramente establecida, podré saber si en efecto alguna de las personas que está trabajando desde casa tiene lugar a este tipo de recargos o de trabajo suplementario que yo deba reconocerle. Asimismo, es indispensable cumplir con el tema de jornada, por ejemplo, para temas de accidentes de trabajo. Hoy en día ese tema pues se empieza a cuestionar porque todos estamos desde casa, pero uno de los parámetros para lograr determinar si en efecto fue o no un accidente de trabajo es si el mismo ocurrió dentro de la jornada laboral del trabajador en casa. Y finalmente, pues frente a relaciones laborales, el ministerio menciona que pues, los derechos constitucionales deben respetarse, como lo son la dignidad, la igualdad y la intimidad. Continuamos entonces con el tema de jornadas de trabajo, que también lo trata esta circular. Ya lo he avanzado bastante con lo que les acabo de mencionar, pero básicamente es que se deben respetar estos límites y condiciones de jornadas de trabajo. Y miren lo que dice tan interesante el ministerio. Las partes se deben ceñir al horario laboral y garantizar la desconexión digital. De esta manera, realmente la persona logra un equilibrio y un descanso. También hace referencia a que si las personas exceden de su jornada ordinaria, pues se debe pagar su trabajo suplementario, lo mismo que los recargos nocturnos, dominicales, festivos, cuando haya lugar a estos. También menciona que se debe mantener la carga habitual de trabajo. Hay algunas estadísticas que han salido mencionando que la productividad ha aumentado enormemente, pero esto debe verse un poco con beneficio de inventario porque también se ha dado cuenta que esta carga habitual de trabajo no continúa, sino que ha sido mayor o ha sido en horas no laborales. Entonces sí debe verse muy bien y con detenimiento estas estadísticas. Adicionalmente dice pues, que se debe promover las pausas activas, el descanso entre reuniones y que la jornada debe dividirse en al menos 2 secciones. Por otro lado, hay un énfasis especial que hace la circular entre la armonización de la vida laboral con la familiar y la personal. Por eso hace referencia al derecho al descanso, al ocio, al sano entendimiento, y para eso da algunos parámetros, como el tema de no asignar cargas de trabajo diferentes a las que corresponda dentro de una jornada laboral, evitar las tareas en día de descanso obligatorio, y todo lo que corresponda a correos, WhatsApp, y bueno, incluso Teams, Zoom, todas estas actividades por tecnologías de la información que puedan ser atendidos de manera prioritaria durante la jornada, pero no fuera de esta. Y por último, la circular hace referencia a los riesgos laborales y para eso enfoca obligaciones para empleadores, para ARL y para trabajadores. Vemos que las de los empleadores son bastantes y da una carga alta frente a los empleadores frente a riesgos laborales. Por ejemplo, menciona que debemos incluir el trabajo en casa dentro de la metodología para identificar, evaluar, valorar y controlar todo lo que son peligros y riesgos de la empresa. Eso conectado con que debe estar el trabajo en casa dentro del plan de trabajo anual que tiene el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, se debe notificar a la ARL esta modalidad de trabajo en casa con todas sus condiciones. Deben existir espacios de retroalimentación con los trabajadores en casa sobre las dificultades que puedan estar presentando. Se debe hacer un seguimiento constante al estado de salud de estos trabajadores y realizar todas las recomendaciones pertinentes sobre el autocuidado.
Adicionalmente, las últimas dos es muy interesante porque normalmente no se cae en cuenta de esto y es abrir los canales de comunicación y comunicarlos a los trabajadores sobre cómo pueden llegar a contactar al comité de convivencia si tienen que presentar quejas de acoso o para poder reportar novedades, como por ejemplo un accidente de trabajo, dónde lo pueden hacer y cuál va a ser ese canal habilitado. Por otro lado, sobre riesgos laborales, a la ARL le informa algunas de sus obligaciones, como lo es incluir el trabajo en casa para efectos de promoción y prevención, brindar todo el soporte sobre pausas activas dentro de la jornada y en este caso, pues de manera virtual. Enviar algunas recomendaciones también sobre postura y sobre elementos de trabajo y ajustar el FURAT para el reporte de accidentes de trabajo en casa. Recordemos que el FURAT es el formulario único de registro de accidentes de trabajo y pues este no tenía como tal la parte de trabajo en casa, entonces obligan a la ARL pues a ajustarlo también de esta manera. Y por último, para el trabajador le dan estas obligaciones en materia de riesgos laborales, que es cumplir con las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, suministrar al empleador información clara, veraz y completa, pues esto se entiende sobre todo su estado de salud, y promover la prevención a través del COPAST. Por último, solo una mención, y es que aunque en este momento solamente contamos con la circular 41, también está circulando ya un proyecto de ley frente al tema. Entonces estaremos muy atentos y muy pendientes y también para podérselos comunicar en caso que realmente ya se logre el trabajo en casa, reglamentar y estar bajo una ley que sea de obligatorio cumplimiento para todos. Pero por el momento lo que tenemos es lo que les acabo de informar. Muchas gracias, Carolina. Podemos continuar. Gracias, Laura, por tu intervención. Voy a hacer una pequeña pausa para darle la voz al doctor Carlos Hernán Godoy para que se pronuncie frente al tema y nos amenice un poco más la charla. Muchas gracias, Carolina. No, después de la excelente presentación que ha hecho Laura en tan poco tiempo, con tanto tema, creo que lo que es fundamental resaltar es que eso que ahora llaman la nueva normalidad en materia laboral, sin duda va a haber una tendencia muy fuerte a este modelo de trabajo. Sobre eso vale la pena mencionar, como Laura lo dijo, que hay un proyecto circulando y respecto de ese proyecto, la directora nacional de AmCham Colombia hizo unas declaraciones que me permito leer muy rápidamente. El interés empresarial es que ese sistema de trabajo, cuente con la claridad suficiente, que evite interpretaciones y que la reglamentación que pueda salir tenga un puerto permanente que contribuya a la generación de empleo y a mejorar la calidad de vida de millones de personas que están en capacidad de responder de manera remota sus demandas de servicios. La AmCham está viendo ahí una perspectiva mucho más amplia respecto del trabajo remoto. Ojalá el gobierno se deje ayudar, se deje acompañar. Podemos contarles que nosotros como firma estamos haciendo nuestros aportes en la medida en que nos lo han permitido. Y hay una cosa muy sencilla para mencionar. Estábamos en dos extremos. Un trabajo en casa, como dijo Laura, al que tuvimos que subirnos sin ninguna preparación, sin ninguna regulación, y en donde pudieron haberse cometido muchos errores, pero no había otra opción. Y un modelo de trabajo demasiado inflexible, riguroso y complicado. Creo que lo ideal sería encontrar una fórmula intermedia en que se haga un home office con regulaciones moderadas, flexibles, adecuadas, pero no volver al modelo acartonado y difícilmente cumplible como es la ley de teletrabajo a la que se refirió Laura. Gracias. Gracias, doctor.
Damos entonces ahora paso al doctor Yatsin Chía, quien nos va a explicar el tema de auxilio de conectividad. Muchas gracias, Carolina. Bueno, pues para mí es un gusto acompañarlos en este foro y en este momento hablaremos sobre el auxilio de conectividad digital establecido por el decreto 771 del 3 de junio del año 2020. Este es un decreto, la verdad, de escaso contenido, pero con un alto impacto. Y para comprender su impacto, primero me gustaría que estudiáramos la norma que crea el auxilio de transporte, porque este decreto lo que hace es adicionar un parágrafo transitorio a esta norma. Es así entonces como tenemos que el auxilio de transporte es un beneficio laboral creado para coadyuvar o auxiliar a los trabajadores de menores ingresos en los costos de desplazamiento hacia su lugar de trabajo. Pero entonces, ¿cuáles son los requisitos para acceder a este auxilio? Básicamente podríamos decir que son tres. Un primero, que es un criterio objetivo, que es el auxilio, que el trabajador devengue hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual para la fecha vendría siendo 1.755.506 pesos. Otro criterio sería el subjetivo, que es que el trabajador resida a más de 1 kilómetro de su lugar de trabajo. Y un tercero, pues que el transporte no sea entregado por el empleado. Frente a este auxilio de transporte, también me gustaría comentarles que hay unas particularidades. Y recordemos que había dicho que este beneficio es para auxiliar en esos costos de desplazamiento del trabajador. Esto es que no es salario, salario entendido como la contraprestación personal de un servicio. En consecuencia, el legislador en el año 63, mediante la ley primera del año 1963, lo que crea es una ficción jurídica mediante la cual el auxilio de transporte pasa a ser base para liquidar prestaciones sociales. En consecuencia, pues a partir de esta fecha se debe tener en cuenta para la liquidación de estos rubros. Es así entonces como pasamos ya al decreto 771 de 2020, que como les anuncié, crea de manera transitoria el auxilio de conectividad digital. Teniendo así entonces que este es un beneficio temporal en el cual se realiza un cambio a la destinación del valor del auxilio de transporte para aquellos trabajadores que con ocasión a la emergencia sanitaria se encuentren desarrollando su labor en el domicilio, con la finalidad de que tengan acceso a los servicios de conectividad requeridos. Pero ¿cuáles son los requisitos entonces para este auxilio de conectividad, para otorgarlo? Pues primero tendríamos uno de vigencia, y es que se otorgará por el periodo en el que se encuentre esta emergencia sanitaria, la cual hasta hoy la tenemos hasta el 31 de agosto del año 2020, según lo establecido por el Ministerio de Salud. Tenemos otro criterio que podríamos denominar el objetivo, y es que el trabajador devenga hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y un tercero es que el trabajador se encuentre desarrollando su labor en su domicilio. Tenemos entonces también que hay algunas excepciones que debemos tener en cuenta o cuando no aplica este auxilio de conectividad. Y es que, primero, cuando el trabajador se encuentre laborando en casa, pero se encuentre bajo los parámetros establecidos del teletrabajo, que como Laura nos explicó, están en la ley 1221 del año 2008 y tiene unas circunstancias específicas. Y también, pues la excepción será cuando se cause el auxilio de transporte. ¿Por qué razón? Porque estos dos auxilios no pueden ser acumulados entre sí y de hecho se excluye el uno del otro. Es así entonces como nos surge una pregunta, y ya para finalizar, es si debe ser el auxilio de conectividad incorporado al salario para la
liquidación de prestaciones sociales, al igual que el auxilio de transporte. Frente a esto, nuestra respuesta es que no. Esta respuesta es no basado en los siguientes argumentos, y es que, primero, nótese que la finalidad de la norma es auxiliar en esa conexión de los trabajadores para que puedan desarrollar su labor. En ningún momento se está buscando la remuneración de esa labor prestada por el colaborador. En un segundo término, podríamos tener que, si vemos el parámetro histórico que hemos visto, con esta ley primera del año 1963, el auxilio de transporte tenía una naturaleza parecida, era auxiliar en una circunstancia de desplazamiento a los trabajadores. Y acá viene lo importante, y es que tuvo que venir una norma en el año 63 a mencionar que este auxilio de transporte debía ser base para liquidar. En consecuencia, tenemos que en las interpretaciones que se deben hacer en derecho sobre las normas, estas excepciones que se plantean a la naturaleza de ciertas figuras jurídicas, como lo vemos en el auxilio de transporte, que se incorpora como base para liquidar prestaciones sociales, o como puede ser, por ejemplo, también los viáticos habituales, pues se necesita una norma específica que así lo establezca. Norma que en el presente caso del auxilio de conectividad brilla por su ausencia, y en consecuencia es por estas razones que llegamos a la conclusión de que este auxilio no debe ser base para liquidar prestaciones sociales. Conocemos y somos respetuosos de que hay algunas otras posturas que mencionan que este auxilio sí es base para liquidar prestaciones sociales. Sin embargo, la verdad es que estas no presentan un sustento jurídico más allá de la aseveración que se realiza frente a este tema. Es así entonces como concluimos con el presente tema y podemos ya dar paso al siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Yat. Damos ahora entonces paso a la doctora Amaranta Lara, quien entonces nos va a exponer el tema a continuación. Muy buenos días a todos, espero que me escuchen muy bien. Hoy, afortunadamente, vamos a tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre el subsidio a la prima de servicios, uno de los temas, además, que está más en boga por estos días. Entonces, fíjense, el decreto 770 de este año 2020 fijó básicamente sobre el tema de la prima de servicios que era pagadera al 30 de junio de este año 2020, dos opciones para los empleadores. Una primera opción, que por favor la siguiente, que es de la que habla el programa de apoyo para la prima de servicios, que también está establecido entonces en el decreto 770. Y luego una segunda opción que la vamos a ver más adelante, que complementa el programa, y es la opción para el empleador de aplazar hasta en 3 pagos esta prima de servicios que era pagadera el 30 de junio, siempre y cuando hubiese un previo acuerdo con los trabajadores. Perdón, Amara. Carolina, ¿podrías poner nuevamente la presentación? Al parecer se cayó. Ah, sí. Perdón, Ricardo, creo que la tengo yo, pero no sé por qué no me deja compartir pantalla en el momento. Si quieren, mientras solucionamos este tema, mientras Mateo nos ayuda a solucionar el tema de presentación de la pantalla nuevamente, voy a permitir leer 2 preguntas precisas, Amaranta, y qué pena interrumpir acá tu presentación. 2 preguntas precisas que hicieron sobre el tema de auxilio de conectividad, para que vamos dando entonces de pronto así una solución a estas. Dicen, pregunta Eliana Henao, buenos días, si la empresa decide pagar el auxilio de conectividad a algunas personas, ya que éstas no tenían internet en sus casas antes de la contingencia y ganan más de 2 salarios mínimos, ¿este pago se puede considerar no salarial? Le pido entonces aquí, bien sea al doctor Buritica o al doctor Carlos Hernán, que
si se desean pronunciar frente a la pregunta. Pachito, ¿quieres hacerlo tú? Listo, con mucho gusto. Sobre la pregunta, la respuesta es de que este beneficio de conectividad que se puede otorgar, aunque no tenía derecho a él, de acuerdo a lo planteado por la 770, es claro por la explicación de todo digamos, el itinerario de lo que ha sido el pronunciamiento legal sobre el auxilio de transporte, y este auxilio de conectividad no va a impactar en las prestaciones sociales, porque debe haber una norma específica que lo diga. Y este auxilio, como les digo, no tiene un efecto de remuneración, sino es un efecto de un beneficio, de un auxilio dada esta necesidad. El subsidio de transporte tampoco es salario, lo que pasa es que la ley expresamente en el 63 dijo debe considerarlo por efecto de beneficio para el empleador, pero acá no lo ha dicho. Luego es claro que el efecto de este beneficio no es salarial ni prestacional, sea de acuerdo a las 770 o sea una prestación extralegal. Y se puede, pues, además en el pacto o en la forma en que se le está entregando, aclarar esta situación que con lo que explicó Jad y con lo que yo acabo de precisar, pues es muy claro en ese contexto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Damos entonces ahora, nuevamente retomamos la presentación de la doctora Amaranta Lara y nos disculpamos por la posible interrupción. Cosas pasan en vivo definitivamente. Entonces, bueno, les comentaba que el decreto 770 básicamente creó dos posibilidades para el pago de la prima de servicios, que era pagadera el 30 de junio de este año. Entonces, uno de los primeros aspectos que regula el decreto 770 es la creación del programa de apoyo a la prima de servicios, que ahora la hemos conocido comúnmente como el PAP. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos menciona el decreto sobre esto? Va a haber un aporte único monetario al empleador por un valor máximo de 220.000 pesos por trabajador por quien nos postulemos, para subsidiar el primer pago de la prima de servicios. Pues el segundo pago sería en el mes de diciembre del año 2020, y este pago además, o este subsidio va a estar a cargo del FOME. El FOME es el Fondo de Mitigación de Emergencias que ha creado el Gobierno Nacional para afrontar precisamente esta situación. Entonces, fíjense, los trabajadores que vamos a poder postular, o frente a quienes nos vamos a poder postular como beneficiarios, van a ser trabajadores dependientes, es decir, nuestros trabajadores con quienes tengamos contrato de trabajo, digamos, formal, o expreso más bien. Con estos trabajadores deben haber sido reportados en la pila o en el periodo de cotización de abril, mayo y junio. Incluso haber cotizado en la pila en todo el mes de junio. Es por esta razón que consideramos o creemos que por eso fue que se demoró un poco la reglamentación ya por el Ministerio de Hacienda, y luego el formulario que debía expedir la UGPP, pues teníamos que esperar que en efecto se hiciera la cotización por parte de los trabajadores en el periodo del mes de junio. Adicionalmente, este grupo de trabajadores tienen que haber cotizado o su IBC debió haber coincidido por lo menos con un salario mínimo y hasta 1 millón de pesos. ¿Ok? ¿Quiénes vamos a poder acceder a este beneficio? Entonces, las personas van a poder acceder, las personas naturales y jurídicas, los consorcios y uniones temporales, y además las entidades sin ánimo de lucro. Ahora bien, en todos los casos, estos beneficiarios deben haberse constituido antes del 1 de enero de 2020. En el caso de las personas naturales y jurídicas, su registro mercantil debe haber sido renovado por lo menos en el año 2019, y en todos los casos prácticamente tienen que presentar el RUT y demostrar de alguna forma que sí ha habido una disminución por lo menos del 20%. ¿Quiénes no van a poder entonces ser beneficiarios de este subsidio?
Las exclusiones a las que hace referencia el decreto son las personas naturales que tengan menos de 3 trabajadores, las personas expuestas políticamente, que son las que encontramos en el o sea, es el listado de personas que se encuentra en el decreto 1774 del año 2016, y las entidades con participación de la nación y las entidades descentralizadas mayor al 50% del capital. En todo caso, con respecto a los consorcios y uniones temporales, no van a poder postularse al programa los trabajadores que hayan sido tenidos en cuenta entonces en dicho consorcio o unión temporal y viceversa. Por otro lado, importantísimo que lo tengan en cuenta porque ya vamos a estar próximos a poder acceder a este beneficio. La resolución 1361 del Ministerio de Hacienda dijo expresamente que básicamente la documentación iba a ser la misma requerida para el PAEF. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente hay que diligenciar el formulario estandarizado definido por la UGPP, que salió además hace poco, la semana pasada, es la circular 003. Si quieren, con mucho gusto le compartimos el link por el chat que tenemos acá con todos ustedes. Una solicitud firmada por la persona natural o el representante legal, y dice la resolución del Ministerio de Hacienda, con la intención de ser beneficiario del programa. Adicionalmente, la certificación con el cumplimiento de los requisitos, que como ya nos ocurrió con el PAEF, debe ser firmado por el representante legal, el revisor fiscal o el contador, y el RUT de la compañía. En todo caso, y fíjense que trae esta importante anotación, la resolución, todos estos documentos podrán ser firmados utilizando firma digital, firma autógrafo mecánica, digitalizada o escaneada. Definitivamente se nota la intención por parte del Gobierno Nacional de agilizar los trámites. En todo caso, y si de algo se pudieran llevar de este espacio de la presentación, la postulación se podrá hacer con la postulación que hagamos del PAEF, si la empresa va a postularse para ambos subsidios, y la vamos a poder hacer hasta el 16 de julio. En todo caso, fíjense que sobre este punto, quizás la postulación la vamos a hacer a más tardar el 16 de julio y seguramente vamos a terminar viendo reflejados estos recursos por ahí el 31 de julio, ya que tendrá que ser primero sujeto de revisión esta documentación por parte de la entidad financiera, constatarse además por parte de la UGPP, y una vez que la UGPP dé su luz verde, la entidad financiera va a enviar entonces la cuenta de cobro al Tesoro Nacional, y una vez el Tesoro Nacional lo haya aprobado, pues la entidad financiera hará el giro a cada uno de los beneficiarios. Entonces, un tema que ha generado mucha polémica cuando surgió la postulación para el PAEF, y era un poco cómo íbamos a certificar esa disminución de ingresos. Entonces, el Ministerio de Hacienda ha dicho prácticamente que vamos a utilizar el mismo método que para el PAEF, y en todo caso, o en resumen, es o la comparación de ingresos del mes anterior al de la solicitud del aporte con los ingresos del mismo año, del año 2019, o hacerlo con el promedio de enero y febrero del año 2020. En todo caso, en la propia certificación tendríamos que precisar a cuál de los dos métodos nos hemos acogido. Entonces, ya habiendo dicho lo anterior, podemos pasar a la próxima, por favor. Tenemos que tener muy en cuenta que en todo caso, si no cumplíamos los requisitos exigidos o que de alguna forma se haya comprobado la falsedad de los documentos presentados, tenemos que restituir los aportes. Esto nos los puede solicitar incluso así la UGPP, así que nuestra invitación es siempre a mucho detalle, hacer cumplir todos los requisitos, y sobre todo si tienen alguna duda o frente a cómo certificar la disminución o frente a qué trabajadores aplicar, pues con mucho gusto pues nuestro equipo de abogados estará atentos a recibir cualquier solicitud en este sentido. Y bueno, ya casi para terminar,
Y sobre el segundo punto que les comentaba, que era la alternativa para el pago de la prima de servicios, fíjense que el decreto estableció la posibilidad de trasladar este pago de la prima al mes de junio, de este mes que se debía pagar al 30 de junio, hasta en 3 periodos diferentes, ¿sí? Probablemente ya muchos de ustedes lo hicieron, pero solo queremos que tengan en cuenta que se hayan cumplido por lo menos las siguientes características o requisitos: que se haya hecho de mutuo acuerdo entre las partes con el trabajador, en el que esté contemplado el traslado o el pago a plazos o hasta en 3 pagos de esta prima de servicios, y que en todo caso, para que sepan, aunque hayamos pagado la prima, igual podríamos acceder al beneficio del PAP. Yo les quería simplemente hacer referencia a un ejemplo práctico. Seguramente si una persona ganaba 800, un salario mínimo, la prima de servicios que le correspondía a este trabajador de 15 días era de unos 438.000. Podríamos recibir por parte del gobierno 220.000. Y lo que nos daría un valor restante de unos 219.000 pesos redondeados. Entonces, ese era el monto que seguramente muchos de ustedes, o frente al cual muchos de ustedes podrían pedir entonces, podrían acordar con el trabajador, aplazarlo hasta en 3 pagos. Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Amaranta. Aquí recibimos una pregunta que está enfocada a tu exposición y nos la hace Lina García. Nos pregunta: ¿la certificación de disminución de ingresos debe ser firmada por el contador o es suficiente con la firma del representante legal? La idea es que esté firmado por el representante legal y por el contador. Muchísimas gracias. Damos entonces ahora paso a nuestra abogada Laura Valderrama, quien nos expondrá el tema de la suspensión de contratos. Muy buenos días a todos. Caro, ¿me confirmas? ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Yo tengo el privilegio de exponerles un programa muy gratamente, porque fue un programa que creó el gobierno nacional para apoyar a las empresas que, con el único fin de conservar la fuente de empleo, decidieron no terminar los contratos de trabajo en medio de esta coyuntura y decidieron suspenderlos. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, primero que todo, este decreto, el decreto 770, creó este programa en su artículo 20 y es un desembolso mensual que va a hacer a las cuentas de unos beneficiarios de 160.000 pesos mensuales que pueden ser pagados solamente hasta por 3 meses. Entonces, ¿quiénes son estos beneficiarios? Son trabajadores dependientes de las empresas que hayan postulado al PAEF y que hayan sido beneficiarios del PAEF, que devenguen a otros salarios mínimos mensuales legales vigentes, que no sean beneficiarios de otros programas, por ejemplo, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, entre otros, y que hayan tenido una suspensión del contrato de trabajo durante los meses de abril, mayo y junio de este año. Entonces, desafortunadamente, aún no sabemos, si el decreto no fue tan claro en decirnos quién debía postularse, si debía ser el trabajador o si debía ser la empresa en nombre del trabajador, pero sí nos señaló un procedimiento general que involucra sobre todo a las entidades administrativas que van a participar en estos momentos para otorgar los subsidios. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? En primer lugar, la UGPP va a tomar la información de los postulantes y lo que va a hacer es verificar que en los meses de abril, mayo y junio de este año se hubiera marcado la novedad en pila de suspensión del contrato de trabajo. Después, la UGPP le envía esa información al Departamento Nacional de Planeación para que esta entidad mire si esos postulantes
simultáneamente se están beneficiando de otros programas del gobierno, como se los había mencionado antes. Una vez hecha esta verificación, el Departamento Nacional de Planeación le devuelve esta información a la UGPP para que la UGPP expida un acto administrativo con la lista de los beneficiarios. Después, el Ministerio del Trabajo va a coger esta lista y va a ordenar la transferencia. ¿Y quién va a hacer la transferencia a la cuenta de ahorros de los beneficiarios? Va a ser la Dirección General de Crédito Público. El decreto nos menciona que si llegase a suceder que algún trabajador, algún beneficiario no tiene una cuenta de ahorros abierta con una entidad financiera, pues el ministerio va a crear convenios con los bancos o con las entidades financieras para facilitar la apertura de estas y que allí puedan ser desembolsados los 160.000 pesos mensuales. Bueno, antes de finalizar el tema, me parece importante mencionarles algunos aspectos adicionales que tuvo en cuenta el decreto, y el primero es que los beneficiarios van a perder este subsidio en caso de incumplimiento. ¿Cuándo se pueda dar un incumplimiento? Por dos razones principalmente. La primera es cuando reciban ese subsidio sin haber cumplido los requisitos o cuando lo hubieran recibido de manera fraudulenta. El decreto nos dice que estas personas van a tener consecuencias legales, individuales, no nos establece bien en qué normas están fijadas esas consecuencias o cuáles son específicamente, pero pues esperemos a que el Ministerio del Trabajo reglamente este procedimiento, de pronto se pronuncie sobre ello o haya pues alguna ampliación específicamente sobre este punto. Es un procedimiento completamente gratuito, no tiene ningún costo. Las transferencias están exentas de impuestos por movimientos entre los bancos, entre las entidades que van a desembolsar este dinero. También están autorizados de una vez los tratamientos de datos para que las entidades puedan tanto entregar como recibir la información de los postulantes y de los beneficiarios. Es decir, nosotros en ese momento no necesitamos estar con ninguna autorización de tratamiento de datos porque ya la ley lo autorizó. Y lo último que me parece muy importante es, el decreto nos menciona que estos 160.000 pesos mensuales tienen una inembargabilidad condicional. ¿En qué consiste esto? Si yo, Laura, fui postulante y beneficiario, de el subsidio, y yo tengo mi cuenta de ahorros, por poner un ejemplo, con Bancolombia, si a mí me desembolsan ese dinero en mi cuenta de Bancolombia no me puede embargar ese dinero. Pero, ni específica, sí puede servir para atender a creencias que yo tenga con otras entidades financieras, con otras personas. Si a mí me desembolsan y yo llegaré a tener una deuda, por ejemplo, con el Banco de Vivienda sí me puede embargar ese dinero. Entonces, la única persona que no me puede embargar ese dinero es el banco en donde yo tengo inscrita mi cuenta de ahorros. Sin embargo, esta inembargabilidad condicionada para el banco en donde tengo inscrita mi cuenta de ahorros es solamente por 30 días. Entonces, siguiendo con el ejemplo de Bancolombia, si yo recibí mi dinero el 1 de junio y el 1 de julio aún lo tengo en la cuenta, en ese momento, el 1 de julio, Bancolombia sí me podría embargar el dinero porque ya se superaron los 30 días para acabar con esta inembargabilidad condicionada. Gracias, Laura, por tu acertada intervención. En este momento, entonces, haré uso yo de la palabra haciendo una breve intervención en la cual les expondré el tema del PAEF. El PAEF se traduce en el apoyo formal para el pago de nóminas de los empleados. ¿Por quién y cuándo es creado? Se crea por el Gobierno Nacional de Colombia y es regulado por el decreto 639 del 2020 y el 677 del 19 de mayo del 2020.
¿Por qué y para qué se crea? Entonces se crea como un mecanismo salvavidas para las empresas del país debido a la difícil contingencia en la que estamos viviendo actualmente y que se convirtió en un tema a nivel mundial de crisis económica. Adicionalmente a ello, se crea entonces y está destinado objetivamente para los empleadores poder mantener sus nóminas de trabajo y poder hacer el pago de eso. ¿En qué consiste el beneficio? El beneficio consiste en que el Estado va a hacer una contribución del 40% del valor del salario mínimo legal mensual vigente, eso es una suma de 351.000 pesos por cada trabajador activo en la empresa que devengue un salario mínimo. ¿Qué entidades están involucradas en este procedimiento? Están las entidades financieras tales como los bancos, la Unidad de Gestión y Prevención de Parafiscales, la UGPP y los empleadores. Vemos en la pantalla las fechas de postulación, sin embargo, pues teniendo en cuenta que ya el mes de mayo y junio ya pasaron, nos circunscribiríamos solamente al tema de julio y esto es que tenemos para hacer la solicitud desde el 1 hasta el 16 de julio. Estamos ya pues terminando esta etapa. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este plan o de ayuda? Las sociedades, las entidades sin ánimo de lucro como las CESALES, los consorcios y uniones temporales, las personas naturales que tengan más de 2 empleados a cargo y las empresas de servicios temporales, siempre y cuando trasladen estos beneficios a las empresas usuarias. ¿Quiénes están excluidos entonces? Los trabajadores independientes, las entidades cuya participación de la nación sea superior al 50% de su capital y las personas que tienen menos de 2 trabajadores. ¿Qué condiciones tiene entonces la presentación de la solicitud? Aquí no nos detendremos porque esto ya lo explicó mi compañera Amaranta anteriormente y son básicamente los mismos requisitos, entonces podemos seguir a la posterior diapositiva. Frente a esto, ¿qué documentos debemos aportar para la presentación? Creo que ya también fue clara Amaranta en indicarnos que debía presentar 2 formularios, fotocopia de la cédula del representante legal y del contador o revisor fiscal. Esto va a depender según si la empresa es pequeña o grande. Entonces, si la empresa está obligada a tener contador, vamos a aportar la del contador. Y si la empresa es grande, entonces vamos a aportar la tarjeta del revisor fiscal y va a estar suscrita por esa persona. Seguimos, entonces ahora continuamos para que los socios de la firma nos ayuden con el tema de las preguntas que se han publicado por este medio, por el chat, y vamos a realizar, entonces vamos a hacer la lectura de algunas concretamente que ha realizado entonces el personal que ha asistido. Nos pregunta Natalia Sánchez, buenos días. Con respecto a la incidencia prestacional del auxilio de conectividad y transporte, ¿ustedes consideran que durante el periodo abril-mayo no se otorgó? ¿Puede este periodo descontarse para el cálculo de las prestaciones sociales? Doy la palabra a cualquiera que desee responder. Tal vez vale la pena que precise un poquito la pregunta la persona que la hizo porque no es bien clara. Te digo. ¿Qué le digo a la chica? ¿Qué te digo? ¿De quién? Ah, la otra. Le envió nuestro portafolio de los productos para que... Podemos, si quieres, proceder con la otra pregunta. Seguimos entonces. Tenemos entonces acá una pregunta que nos realiza Laura Patiño Mejía. Buenos días. Para aplicar el PAP, ¿aplica la disminución del 20% en el mes de junio o alguno de los meses de la emergencia sanitaria?
Dale, Amaranta. Mire, en efecto, básicamente lo que nos dice la norma es que nos podemos acoger a dos de los métodos para certificar esta disminución, ya sea o comparándolo con los primeros meses del año, enero o febrero, o en este caso, que seguramente es el que tú bien nos estás comentando, es compararlo con el del mes del año 2019, con el mismo mes del año 2019. No sé si con eso respondemos tu pregunta. Sí, tal vez lo que debe quedar claro es que, como lo dijo Carolina, los requisitos son los mismos que el PAEF. O sea que sí tiene que haber esa disminución, evidentemente, de ingresos. Dice que sí, que quedó clara, gracias. Damos entonces espacio para que las personas que no hayan escrito sus preguntas se sientan libres de realizarlas. Ahora no tenemos por ahora no tenemos ninguna otra. Ahí hay una del sector hidrocarburos, Carolina. Perfecto. Acá esta pregunta nos la hace Jonathan Gómez Sánchez y nos pregunta, para el sector hidrocarburos con ocasión al COVID-19 y medidas restrictivas impuestas para los diferentes municipios en donde se encuentran los mismos, se manejan turnos de 14/7. Algunas empresas se han visto obligadas a mantener a los trabajadores de manera continua 28 días continuos. ¿Hay algún problema en el reconocimiento de horas extra? Se manejaría el turno conforme al artículo 161 o el artículo 165, que es lo más recomendable. Pachito, ¿te parece que la suma yo? Perfecto, Carlos. Listo, gracias. Bueno, miren, este tema de las jornadas, como bien lo señaló Efraín Fernández al inicio, es un dolor de cabeza en el día a día para las empresas, porque como lo hemos dicho en algunos escritos que hemos publicado estos días, nuestro régimen de jornadas y turnos de trabajo es de hace 60 años y el código no se ha actualizado para entender que las empresas hoy en día tienen unas dinámicas de trabajo muy diferentes y que es preferible utilizar, como dijo Efraín, bancos de horas por semanas o por trisemanas o por meses, con tal de que el trabajador a la final no exceda la jornada y tenga los días de descanso suficientes. Entonces, si lo que la pregunta está formulando es que se vieron obligados a doblarse, o sea, no trabajar 14/7, sino terminaron trabajando 28/14, a mí me parece que en la coyuntura de esta pandemia y de este aislamiento es una fórmula perfectamente defensable, justificable y que no tendría por qué originar ningún tipo de investigación o sanción. Repito, siempre y cuando estamos hablando de la perspectiva de 28 más 14 son 38, 42, casi mes y medio, que al promediar en ese mes y medio los días de descanso y los días de trabajo hayan estado dentro de los estándares. En Colombia era pecado programar una jornada de 12 horas por esa absurda legislación antigua que nuestro Ministerio de Trabajo, en forma un poco miope, se niega a ver. Y entonces es pecado trabajar 12 horas. Cuando el propio gobierno acaba de entender que una manera de que las empresas le puedan hacer frente a esta coyuntura es trabajar 4 turnos de 12 horas y descansar 3 días. Para allá va el mundo. Ese es el futuro de la legislación sobre jornadas y la propuesta que nosotros haremos a la Comisión de Empleo sobre este tema incluye este tipo de propuestas. Creo que la persona que hace la pregunta puede estar tranquila con lo que fue su situación coyuntural. Gracias, doctor. Adicionalmente, ahora recibimos otra pregunta que la hace Natalia Sánchez. ¿Ustedes consideran que para acceder al PAP se debe tener en cuenta todos los criterios de verificación del PAEF, como por ejemplo en lo que tiene que ver
con que en el mes anterior a la postulación, junio, no hubiesen tenido reportada novedad de suspensión del contrato o licencia no remunerada y que por lo menos el 80% de los empleados individualmente considerados correspondan a los reportados para el mes de febrero del 2020. Salvo la mejor apreciación que además el doctor Carlos Hernán nos puede hacer después, fíjense que el artículo 4 de la resolución que reglamentó el Ministerio de Hacienda dice básicamente que la UGPP contabilizará aquellos aprobados en el marco del programa PAEF. Entonces, en nuestra consideración, básicamente, sí, deben cumplir prácticamente con los mismos requisitos. Recordemos que la intención principal por parte del Estado era apoyar a quienes hayan mantenido de alguna forma su nómina y no haya tomado otras medidas, aunque no hayamos estado de acuerdo con todas aquellas y mucho menos con castigar a aquellos empleados que en algún momento tuvieron que tomar alguna otra medida como la licencia no remunerada. Pero como básicamente ese artículo dice eso, de alguna forma tienen que coincidir entonces los aprobados por el PAEF o quienes hayan cumplido los requisitos para el PAEF y también entonces haber cotizado sobre un salario mínimo y hasta $1 millón de pesos y quienes hayan cotizado durante los meses de abril, mayo y junio, el mes completo. Doctor Carlos Hernán o el doctor Buritica, si nos quiere complementar. No, está muy bien. Pacho y yo consideramos que tu respuesta es acertada. Procedemos entonces con la siguiente pregunta. Esta pregunta la hace Laura Patiño Mejía y esta dice, una pregunta relacionada con las medidas laborales. Anticipamos vacaciones debido a la emergencia y quisiéramos saber si ante la terminación de contrato o renuncia, ese dinero se podría cruzar como un anticipo o finalmente se perdería de cara al empleador. Yo le hago la venia a mi socio, el doctor Francisco. Gracias. El micrófono silenciado. El micrófono, por favor. Perdón. Pido excusas porque tenía el micrófono apagado. Ratifico nuestro cordial saludo pues, a todos los presentes y con gusto atendemos la inquietud. Cuando se aplica el fenómeno de las vacaciones anticipadas, lo primero que se trajo a colación fue el pronunciamiento del año 2009 de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se decía que si el empleador era el que quería dar vacaciones anticipadas, en el evento en que éstas no se consolidaran, porque después el trabajador renunciaba o lo despedían, no se podía hacer ninguna clase de descuento. Segundo, ahora vamos a ubicarnos en este periodo de esta fuerza mayor de la pandemia y de las cuarentenas decretadas. Recuerden que los lineamientos del ministerio y también salió en decreto que se podían autorizar las vacaciones sin dar ningún previso, sino de un día para otro y se podían dar las anticipadas porque era la forma de que las personas estuvieran en cuarentena y tuvieran dinero. No solamente era solucionar el pasivo laboral, sino dar las vacaciones anticipadas. Pero en este caso no era porque quería el empleador, era porque le tocaba y seguía las instrucciones del ministerio para ayudar a las personas, a los trabajadores. Luego se considera que es totalmente viable, siempre y cuando se haya acordado que en el evento en que no se consolide las vacaciones anticipadas, que se tocó dar para ayudar a la gente, se podría o autorizaba al trabajador de antemano esa autorización de ese mayor valor pagado para que no se vaya a entender que es un auxilio o una cuestión extralegal que se concedió. En el caso, pues, de los casos que manejamos en la firma, siempre iba este acuerdo de las personas en que aceptaban las vacaciones anticipadas y que si no se consolidaban era viable y aceptaban que se descontara el mayor valor pagado y así hemos procedido.
Muchas gracias, doctor Uritica. Recibimos una pregunta de la señora Irene Estrada y nos dice, si no se aplicó el PAEF en mayo, ¿se podrá aplicar en agosto? Si entiendo bien, es una empresa que no aplicó a los 2 primeros meses, ¿verdad? Y estaría evaluando aplicar para el tercero. Si esa es la pregunta, Amaranta, creo que la respuesta es que no impide aplicar solo al tercero, o sea, que no era un requisito haber aplicado a los 2 primeros meses, ¿verdad? Correcto, correcto. Solo me gustaría precisarle que la fecha de postulación sería ya para el 16 de julio. No hay fecha de postulación para el mes de agosto. Entonces, tendríamos que ya ponernos a correr para la postulación de este mes. Muchísimas gracias. Claro, ahí yo tomo un momento la palabra y frente a la pregunta que había hecho Natalia Sánchez, la cual me permito repetir para de pronto dar un poco más luces, nos dice, buenos días, con respecto a la incidencia prestacional del auxilio de conectividad transporte, ¿ustedes consideran que si durante el periodo de abril y mayo no se otorgó, puede este periodo descontarse para el cálculo de las prestaciones sociales? Bueno, Natalia, frente a esto debemos tener en cuenta algo, y es que la norma fue expedida el 3 de junio del año 2020. Esto quiere decir, y pues existe el efecto general inmediato de las normas, esto es que empiezan a regir a partir del día de vigencia, para este caso el 3 de junio, en adelante, lo que quiere decir que para el mes de abril y mayo que nos preguntas, pues este no estaría vigente. En consecuencia, no podrías llegar a descontarlo para el cálculo de prestaciones sociales de ese periodo. Sin embargo, por ejemplo, para las prestaciones sociales que se causen, que se vayan causando después del 3 de junio, sí podrás realizar esta circunstancia de no tenerlo en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales con base en los argumentos que ya explicamos anteriormente. Gracias. Gracias, Jad. Esperamos que la pregunta de la señora Natalia haya sido contestada satisfactoriamente. Revisando el chat y vemos que no hay más preguntas para el momento. Así entonces queremos agradecerles a ustedes la participación en este evento. Quiero darle la palabra al doctor Carlos Hernán para que en esta oportunidad realice pues una pequeña finalización de la conferencia. Mira, yo me siento muy feliz y quisiera hablar, por supuesto, pero le cedo a mi socio Francisco la palabra para este cierre y antes de que retomen nuestros anfitriones de AmCham. Carlos, muchas gracias. Yo quisiera, además del agradecimiento sincero de poder estar en contacto con muchas personas que nos han escuchado, ratificar que en nuestra firma no solamente pues estamos interesados en día a día asesorar a nuestros clientes, sino que estamos generando una influencia y una ayuda a nivel del país, a nivel de Colombia. Por lo tanto, una invitación muy sincera a que tanto en el tiempo, en dinero, en los diferentes, en semana, en muchos medios de comunicación, están escuchando fundamentalmente a nuestro socio fundador, el doctor Carlos Hernán Godoy, pero a otros de los socios a los cuales hemos sido pues entrevistados o nos preguntan sobre lo que va a pasar. Porque pues el señor coronavirus cambió definitivamente el mundo y las prácticas y mucho lo estamos viendo en todo el mundo laboral. Por eso nosotros estamos mirando es el devenir y parte de esto es la sensación de lo que deben haber entendido en el día de hoy, de explicarles lo que hay, pero lo que se visualiza. Cosa que eso es trabajar por Colombia y hoy muy especialmente por una zona tan querida como es la zona de Antioquia y de Caldas. Entonces, pues, un agradecimiento fundamental a AmCham,
una gran labor, una gran representación que ellos tienen, y espero que haya sido de satisfacción esta oportunidad que nos han brindado. Muchas gracias en nombre de toda la firma. Doctor Francisco y doctor Carlos Hernán, muchas gracias a ustedes, al igual que a los otros integrantes de la firma. Muy interesante la presentación del día de hoy. Igualmente les extendemos los agradecimientos a las personas que nos acompañaron en la mañana de hoy. Muchas gracias a todos y esperamos tenerlos en próximos webinars. Buen día y mil gracias. Gracias. Gracias, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.